No es lo que prefiero, me da miedo traerlo de vuelta. Esas fueron las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá, consultada en la prensa ante la posibilidad que la estatua del general Manuel Baquedano y su caballo Diamante sea repuesta en Plaza Italia. Y que, recordemos, fue retirada durante el estallido social. Si no me equivoco, me parece que en marzo de 2021. Bueno, estas palabras las dijo de hecho en Radio Duna. Y la aprehensión manifestada por la Secretaría de Estado volvió a abrir entonces este debate respecto a la valoración y simbolismo de este monumento a un héroe militar del siglo XIX que se convirtió en personaje el año 2021. De este tema y de lo que implica lo que está sucediendo hoy en Plaza Italia, zona Plaza Baquedano, y este punto también histórico en nuestro país, con Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudio, la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, Daniela. Feliz de ayudar y comentar estos temas que uno pensaría que no serían tan polémicos, pero terminan siéndolo. Es interesante. Demos un poco el contexto porque todavía estamos en esta etapa de debatir con algunos avances, pero que no están tan, digamos, comunicados a la ciudadanía, excepto cuando se hacen estas preguntas respecto a lo que se viene trabajando de la remodelación de este eje de Providencia-Alameda. Pero este punto, y sobre todo ahora cuando vamos a cumplir un lustro, 5 años del estallido social, vuelve a emerger. Tú me comentabas fuera de micrófono acerca de las palabras de la ministra de Estado, que además uno le llama la atención los términos y también el momento. Yo creo que lamentablemente la ministra utilizó palabras que no corresponden a su calidad como ministra de Estado, pero más todavía respecto al hecho de que ella es la ministra encargada de la seguridad interior. Entonces, el ministro encargado de la seguridad no puede decir que tiene miedo, ¿ya? Yo creo que ella eligió mal sus palabras. Probablemente ella quería decir que consideraba que no era conveniente, pero no estoy dentro de la cabeza de Carolina Toá para poder decirlo. Pero creo que fue lo primero que se le vino a la mente con una sensación de resquemor al instalar de nuevo en el pedestal que está ahí en Plaza Baquedano al general Baquedano y al monumento ecuestre en general. Eso es una declaración desafortunada, pero yo creo que es un error no forzado nomás. Ahora, la gran pregunta es, ¿debe volver el general Baquedano a su plaza? El hecho de que vayan a reconstituir la zona, yo he visto, por fin pude ver el plano, porque yo no me imaginaba cómo lo iban a hacer. No es posible hacer pasar la Alameda por debajo porque está el metro, así que no es... y de repente dije, ¿qué van a hacer? Y al final lo que van a hacer es extender el Parque Bustamante como una especie de lengüita, pero van a eliminar la rotonda y van a dejar el paso, ¿no?, de los automóviles. No sé, no soy ingeniero en tránsito, no sé cuánto va a afectar eso, porque parece un cuello de botella en el fondo, cuánto va a afectar el desplazamiento y la entrada precisamente a Merced, hacia Pío Nono o la misma Alameda, más todavía cuando lo intersecta Vicuña Maquena, pero bueno, supongo que habrán arquitectos, urbanistas y ingenieros que ya han tomado en consideración eso. Pero siempre se mantiene la pregunta, ¿vale la pena traer al general Baquedano de vuelta? Eso se responde de varias maneras. Uno, primero, va a seguir existiendo la Plaza Baquedano. Si no existe la Plaza Baquedano no tiene ningún sentido. Supongo que también habrá que cambiarle el nombre a la estación de metro, no sé qué nombre le irán a poner, o si mantendrá su nombre de Baquedano y quedará simplemente con el nombre de algo que alguna vez estuvo ahí y ya no está. Cosa que ha ocurrido, no aquí en Chile, pero en otras estaciones de metro que me ha tocado conocer, lo que le daba el nombre a la estación ya no existe. Pero por otro lado, la misma ministra Toá dijo, es que no quiero que nadie piense que se le está poniendo la pata encima. Eso es sus palabras. En realidad, yo creo que el pensar así también como ministro del Interior es una mala señal. ¿Por qué? Más allá de entrar a discutir las motivaciones detrás del estallido social, habían personas que efectivamente convirtieron el lugar en una especie como de campo de batalla. Yo recuerdo haber visto gente picapedreando las aceras, gente trayendo con camiones tolva que eran secuestrados, ¿no? Tirando detritos precisamente para utilizar después esos detritos como proyectiles. Y en el fondo son personas que estaban rompiendo la ley, ¿no?
Si es a esas personas a las que les tiene temor la ministra Toá, me parece que es una muy mala señal tomando en consideración que ella se encarga de la seguridad pública. En segundo lugar, si es respecto a la gente que se manifiesta usualmente en esa zona, en realidad, haya o no estatua del general Baquedano, la gente seguía yendo a Plaza Italia para todas las celebraciones, conmemoraciones e incluso también manifestaciones. El hecho de que Baquedano estuviera ahí fue una cuestión accidental y se terminó convirtiendo en una especie de símbolo, pero no tanto por el mismo general Baquedano. Por el lugar. Es por el lugar. Podría haber sido cualquier otro incluso. Podría haber estado el monumento de quien fuera y quizás alguien lo habría intentado votar igual como lo intentaron infructuosamente. Pero igual hay una carga, perdona que te interrumpa, Cristóbal, porque finalmente igual estamos hablando de un general, ¿no?, que está vinculado no solo como héroe a la Guerra del Pacífico y otras, digamos, gestas del ejército, la misma organización del ejército. De hecho, hay que decir que esa escultura está hoy en el Museo Histórico Militar. Se sacó de ahí, se llevó, y que fue además fundida acá. Acá en la Escuela de Arte y Oficio. Exactamente. Y bueno, es importante también la figura de cuando se empieza a ahondar, no solo que es una figura militar, sino que también estuvo vinculado, y eso lo han rescatado muchas figuras, en las campañas de ocupación de la Araucanía, ¿no? Entonces, y ahí con Cornelio Saavedra, escultura que también en el sur ha sido derribada. Hay un simbolismo también a lo que representa esa figura, en el entendido también, y sumo, y concuerdo contigo, del lugar donde se ubicaba, porque podría haber estado también, ahora, Manuel Rodríguez, que está muy cerquita, no sufrió ningún tipo de... Claro que sí. Pero no en el sentido de querer ser derribada. No. Porque de hecho, y yo recuerdo, yo te comentaba que yo vivo ahí, ha sido una figura que incluso fue, claro, la gente igual se subía, le ponían un pañuelito y todo, pero no es una vandalización, sino una... apropiación por la figura de guerrillero, qué sé yo. Yo discrepo porque el monumento estaba todo rayado, igual que el de Balmaceda. Sí. Hay vandalización, pero claro, ¿De Balmaceda? No, de Baquedano. No. De Balmaceda también. Manuel Rodríguez de Balmaceda, que están uno al frente al otro. Exactamente, esa zona. Pero, a ver, ok, yo entiendo el tema de la carga, pero ahí entramos en una discusión distinta que tiene que ver con lo histórico propiamente tal, y por otro lado también tiene que ver con la eterna discusión respecto a los monumentos. Hay un tema de iconoclasia bastante grande en algunas personas, porque si fuera por eso, entonces también tendríamos que eliminar el monumento que es un regalo de la colonia alemana, ¿no es cierto?, al centenario de la República de Chile, que está al lado ahí en el Parque Forestal, porque en el fondo los alemanes... ¿La Fuente Alemana? La Fuente Alemana, claro, que es un recordatorio de la ocupación de territorio en el sur de Chile, fundamentalmente en la zona de Yanquihue, o Valdivia, o Corral, en fin. También tendríamos que votar la estatua del presidente Allende, que está en La Moneda, porque hay gente que considera que el gobierno del presidente Allende fue un gobierno terrible y que tiene una carga negativa también. Lo mismo pasaría con el presidente Frei, lo mismo pasaría con el presidente Alessandri, lo mismo pasaría con el presidente Aguirre Cerda, que también está ahí. Entonces, al final está el tema de entrar a buscar santos que puedan ser de alguna manera recordados, o simplemente nos ponemos iconoclastas y no le hacemos estatuas a nadie porque nadie cumple con la altura moral o ética que algunas personas tienen. Y por otro lado, ya que tú hablaste de apropiación, bueno, ahí hay otro tema que es extremadamente controvertido. La figura de Manuel Rodríguez como guerrillero, la figura de José Manuel Balmaceda como un presidente que quería nacionalizar el salitre, la figura de un montón de personas ha sido apropiada por fundamentalmente grupos de izquierda, así como también hay grupos de derecha que se apropian de otras figuras como Diego Portales, en fin, y otros tantos. Y el problema es que eso es camisetearse con gente que vivió 100 y tantos años antes que nosotros, 200 años, que nosotros pensamos que pensaban igual que nosotros, pero no era así. Y responden a un contexto, a una época. Mira, por ejemplo, José Manuel Balmaceda y la historia del salitre es quizá un buen ejemplo. Me acuerdo perfecto de un cierre de campaña del presidente Allende. No me acuerdo perfecto porque yo ya estaba ahí por lo demás, pero me acuerdo la foto. Y estaba José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, José Manuel Balmaceda y Luis Emilio Recabarren en el mismo pendón.
Y yo miraba esta cuestión y decía, no tienen nada que ver uno con otro. Incluso, me voy a poner ñoño, en los billetes que se imprimieron durante el gobierno del presidente Allende, Carrera tiene un lugar destacado en el billete de 1.000 y de 5.000 escudos, ¿ya? Y atrás hay un poema de Pablo Neruda detrás de ese. Ahí hay una carga política, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque dijiste, esta persona representa mis valores. Pero José Manuel Balmaceda, por ejemplo, esta cuestión que quería nacional el salitre es falso. Eso es un invento de un historiador que se llama Hernán Ramírez Necochea, por diversos motivos que lo hizo don Hernán en su momento. Él tenía sus razones, pero que cumplían con ciertos elementos de su propio acervo ideológico. Él toma, de hecho, unas frases, discursos seleccionados, como diría nuestro actual presidente, un cherry picking, de discursos de Balmaceda que demostrarían que efectivamente Balmaceda quería nacionalizar o estatizar el salitre. Y eso es falso, porque uno sigue leyendo el discurso y lo que quería hacer Balmaceda era privatizar el salitre, o sea, todos aquellos que fueran capitalistas y que quisieran explotar el salitre, ni un problema. Pero Chile tenía que tener una salitrera nacional, nada más. Pero más allá de esa apropiación que tú señalabas, Cristóbal García Huidobro, respecto a figuras históricas, volviendo a lo que implica en el espacio público este punto, y ahí me gustaría que también nos aclararan, porque muchas veces decimos Plaza Baquedano, Plaza Italia, no sabemos si estamos hablando de lo mismo o si estamos con algunos metros de diferencia en ese Varios eje. metros de diferencia. Eso, expliquemos eso, y sobre todo, ¿cuál podría ser también la solución respecto a si es que hay una figura? Mucho se ha hablado, no solo de los focus groups, sino de una consulta popular. Y hace poco, me imagino que lo viste, hubo una intervención con inteligencia artificial donde se puso, uno lo podía ver por las redes sociales, en ese plinto que está en esa zona donde estaba el general Baquedano, a Elena Caffarena. Exactamente. A ver, a lo primero, lo que nosotros llamamos Plaza Baquedano ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia. Esa plaza se construye hacia la década de 1870, cuando literalmente ese era el final de Santiago. Providencia es una comuna que es donde está hoy día localizada la Plaza Baquedano, que se funda en la década de 1890. ¿Ya? Y mientras existió esa plaza, se llamó Plaza Colón, Plaza La Serena, eventualmente Plaza Italia, y se llama Plaza Italia porque para el centenario de la República, en 1910, la comunidad italiana hizo un regalo, que era un monumento, que se llama tiene dos nombres, el ángel o el genio de la libertad. Y eso es la estatua de esta persona que tiene una antorcha y que está acompañado de un león. Originalmente, eso estaba donde hoy día está Plaza Baquedano. Ok. Y ignominiosamente ha sido cambiado de lugar, ha sido vandalizado hasta decir basta. Se han robado, por ejemplo, el último pedestal era un pedestal muy bonito, hecho con cerámica y que tenía 4 escudos de Chile hechos en bronce. Se los robaron todos. Estamos hablando del verdadero Plaza Italia, Plaza Italia, okay. Del monumento de la comunidad italiana. Donde hoy día está, por ejemplo, si uno va de oriente a poniente, está a mano derecha, en un pedazo de vereda, y ahí está, en una situación terrible. Ese fue otro monumento extremadamente vandalizado por otros motivos. ¿Cerca de ese mini obelisco que es como mínimo en esa zona? No, el obelisco está atrás, que es el de Balmaceda. Que es mínimo. Nuevamente de oriente a poniente, claro, porque tú estás pensando en el obelisco de Buenos Aires. Tan chico, mejor no tener un obelisco tan chico. Bueno, originalmente ese monumento es una fuente, y de hecho atrás está la fuente y adelante está el monumento. Bueno, el asunto es que en la década de los 20 se crea el monumento a Baquedano de Virgilio Arias, que lo funda acá en la ex Escuela de Arte y Oficio, actual Universidad de Santiago, y se coloca ahí, en el año, puede ser 25, 27, 28. Sí, 28. Y el pobre monumento de la Plaza Italia se va de ahí y lo ponen donde hoy día está la entrada al metro por el Parque Bustamante. Y después lo vuelven a cambiar. Y después lo vuelven a cambiar. Y es una cuestión transhumante. Y después de 93 años, el 2021 lo vuelven a cambiar. Claro. Y es indigno porque lamentablemente eso fue un regalo hecho por la colonia italiana para el centenario, y creo que como monumento se le ha tratado muy mal. ¿Ya? A ver, respecto a cómo solucionar el problema, yo creo que esto tendría que
si quieres hacerlo de alguna manera más democrático, habría que hacer una consulta a los habitantes de la comuna de Providencia, porque ellos son los que tienen que decidirlo. La plaza está dentro de su comuna y eso es lo que corresponde. No una consulta popular, porque no vamos a hacer un plebiscito para determinar a nivel nacional si hay que poner o no un monumento en la ciudad de Santiago, que me suena hediondamente centralista, terriblemente centralista. Y además no tiene ningún sentido, porque ese tipo de consultas hay que hacerlas con seriedad y además respecto a la gente que habita el lugar. En segundo lugar, por ejemplo, lo del monumento a Elena Cafarena. Yo tengo cierto... Me molestan los monumentos a un solo individuo. Creo que podríamos hacer algo muy bonito y reconocer a varias de las mujeres que lucharon en el fondo por por conseguir el voto femenino. Martina Barros Borgoño, Mitty Markman, Elena Cafarena, María de la Cruz, en fin, me quedo corto en nombres, ¿me entiendes? Y podría hacerse un monumento coral. Ahora, mi temor es que usualmente yo no soy muy amante de la arquitectura ni tampoco de la escultórica moderna, y prefiero algo menos abstracto, o sea, algo más tangible que algo abstracto. Más figurativo que abstracto. Más figurativo. Y por lo tanto podría mantenerse el estilo, de hecho, original de lo que era el monumento a Baquedano, si es que se quiere cambiar, y determinar en el fondo, o sea, hacer un monumento que fuera, como te decía, coral, múltiple, para todas aquellas mujeres que lucharon precisamente por obtener el voto femenino, incluso antes, en las décadas previas, en el siglo XIX, que no fueron pocas por lo demás. Ahora, lo que yo quisiera, como Cristóbal García Huidobro, ciudadano de la República de Chile, pero que no vive en Providencia, es que volviera Baquedano, y eso es lo que corresponde. Es su monumento, es su plaza, y estuvo ahí durante 90 y tantos años, ahora casi 100. ¿Crees que, te interrumpo un segundo ahí, Cristóbal, crees que podría generar ruido, y no solo recogiendo las palabras afortunadas o desafortunadas de la ministra Toá en relación a eso? Te lo pregunto por el tema también de la memoria de los hechos recientes del estallido, cuando además se interviene la explanada de la salida del metro en esa misma zona, al frente, digamos, de la misma rotonda, y no solo se elimina ese subterráneo que era una plaza llamado, hundida. Exacto, la plaza hundida o Jardín de la Resistencia, también como se le llamó, que fue apropiado nuevamente también en este contexto, donde hubo mucha situación de violencia, sobre todo a propósito de las personas con daño ocular, entre otras. Y cuando se hace la explanada es como aquí no ha pasado nada. Eso tiene mucho que ver, porque estamos hablando de Baquedano, de un héroe del siglo XIX que tiene una historia que uno la puede revisar a la luz de los nuevos tiempos, pero corresponde a su contexto. Ok, pero si vamos a ocupar ese mismo criterio, ¿por qué no también validamos en la memoria reciente? Porque estamos hablando finalmente de la historia. Me pones en un problema complejo porque... Estupendo, me encanta. A ver, en primer lugar, siempre se puede construir otro monumento ahí. Hay espacio, creo yo, y habrá que presentar los proyectos, ganarse los permisos, conseguir el financiamiento. En fin, creo que pueden coexistir monumentos. Ahora, yo tengo una visión muy negativa del estallido social en distintas escalas. Lo que tú mencionas, por ejemplo, la plaza hundida, a ver, recordemos cómo fue que se formó. Eso era una especie de cantera para aquellas personas que se dedicaban a arrojarle proyectiles, en el fondo, a las fuerzas de seguridad. Se terminó convirtiendo también en una especie de basural donde la gente tiraba escombros, ¿no? Y llegó a alcanzar más o menos los 2,5 metros, porque casi cubría totalmente la entrada al metro. Por eso... pero tuviste después el museo, el jardín y todas las cosas lindas que realizaron artísticas. Pero es que ahí está el tema. Los medios ensucian el fin. Y lamentablemente durante el estallido social se dio vuelta a esto. En la idea, tú puedes cuestionar mis métodos, pero no mis metas. Al final, el fin justificaba los medios. Yo puedo tener fines fantásticos, pero los medios que voy a utilizar son disruptivos. Y eso no puede ser. En una sociedad sana y democrática como la nuestra, o como debe ser la nuestra, ese tipo de actitudes no se pueden tolerar. ¿Por qué? Porque al final del día va a llegar a ser
La ley del más fuerte. La ley del más fuerte, la verdadera ley del más fuerte. En el fondo, yo tengo más presencia, más poder y yo me voy a imponer, le guste a quien le guste. Cristóbal, y volviendo al mismo criterio, histórico, entonces, a ti no podemos comparar entonces cuando se habla de genocidio, de la ocupación mapuche por parte de, cuando se habla, ¿no?, desde esa perspectiva del general Baquedano y Cornelio Saavedra. Bajo de ninguna la zona. circunstancia. Ya, acláranos ahí, porque mucha a ver, gente el delito de genocidio está claramente establecido en el derecho internacional. Que no existía, todavía en la época. En derecho, si tú tomas en el fondo el concepto de genocidio e incluso lo trasladas a épocas pretéritas, ¿sí?, no se condice el tipo penal. No, fin. Ahora, lo que sí hay es una ocupación que puede ser más o menos violenta, porque también hay que entrar a estudiar cómo se hizo la ocupación de la Araucanía. Me voy más atrás. En la década de 1850, bajo el gobierno del presidente Montt, después de la Guerra Civil de 1859, el gobierno manda una expedición punitiva. ¿Por qué? Porque los revolucionarios que intentaron subvertir y votar a un gobierno electo se fueron a esconder en la zona del Biobío. Se manda la expedición punitiva. Se esconden ahí porque algunos caciques indígenas los protegieron, pero habían otros caciques indígenas que estaban a favor del gobierno. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se hace la expedición punitiva, entre ellos estaba Cornelio Saavedra, de hecho, Mauricio Barbosa y otros tantos más, y se acaba la expedición en marzo, si no me falla la memoria, de 1859. ¿Qué es lo que hace el gobierno del presidente Montt? Divide la zona del Ñuble en 4 provincias, pero en 4 gobernaciones, y a cada gobernación se le da un cacique. Se establece la prohibición de entrar. Montt utiliza el léxico antiguo, dice, se prohíbe a los españoles. En realidad son todos aquellos que no son indígenas, ¿ya?, entrar a este territorio. Salvo que tengan el salvoconducto o la autorización de los caciques, y si lo hacen, entran por su propia cuenta y riesgo. ¿Ya? Si se hizo eso en su momento, nuevamente hay que tomar en consideración que la ocupación de la Araucanía en la década de 1860, que es lo que se le recrimina a ¿cómo se llama? A Baquedano, bajo el gobierno del presidente José Joaquín Pérez, lo mismo habría que hacer con todas las demás ocupaciones que se hicieron a lo largo del periodo hasta 1883, que es cuando finaliza el proceso. Y habría que hacer lo mismo hacia atrás. Es una revisión importante que hay que hacer, que hay que tomar en consideración también que una parte importante, si no mayoritaria, de la población indígena al sur del Biobío peleó por la causa del rey y no por la causa de la república o la independencia. Entonces hay que entender, bajo esas circunstancias, que habría animadversión de parte de aquellos que eran republicanos respecto a los indígenas que no querían perder todo lo que habían conseguido, que no era poco, de hecho un sistema jurídico propio, bajo el gobierno de la monarquía española. Entonces es una situación considerablemente más compleja, con capas que vale la pena revisar. Como tú señalas. Y no solo eso, sino que hay que... el problema es que nosotros tendemos a ver las cosas en binario. Sí. Acá. Entonces, bueno o malo, eso es un maniqueísmo que no se sostiene, y menos en el estudio historiográfico. Solo para cerrar, Cristóbal, porque claramente esto tiene mucha más reflexión de lo que podemos hacer en 20 o media hora de programa de radio acá en Frecuencia Pública. 2 cosas. ¿Qué te pasa hoy con este pedestal o plinto, como se le llama, que está hoy ahí y que muestra un vacío? Si no, eso no también genera un simbolismo y algo que uno podría también, digamos, reflexionar al menos. Y por otro lado, la réplica preciosa que hemos visto de la estación Pirque a propósito de los días del patrimonio. Vamos con el vacío. Mira, a ver, es un recordatorio permanente de lo que pasó entre el 2019 hasta ahora. Bueno, hasta ahora no, hasta los últimos, del 2019 al 2022, 2023. 22, en realidad. Pero también existe, por ejemplo, el proyecto de eliminar la Plaza Baquedano, que pareciera ser ya una decisión tomada. Yo no sé hasta dónde está, pero tengo entendido que es una decisión tomada. Hasta cierto punto implica lo mismo que estábamos conversando antes, que tú me mencionabas, que en el fondo hacer borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada, porque no está contemplado ningún otro tipo de monumento. Sí, ese es el tema. ¿Ya? Eso es una forma de solucionar los problemas, como lo hemos hecho en Chile en varias ocasiones. No creo que sea lo más adecuado, pero es una solución. Por otro lado, podríamos intentar poner otro monumento, de lo que sea. No me parece mal algo al voto femenino, un encuentro fantástico, pero nuevamente sería
como dicen los gringos, ignorar el elefante en la habitación, no suena tan bueno en castellano, pero o en su defecto, que vuelva a Baquedano, hacer un monumento relativo al estallido. Para los vecinos de Providencia. No, por eso te digo, no, pero siempre todo mediando esto. Exacto, ¿ya? exacto. Perdón, eso es un desde, Sí, el desde de la consulta. Porque creo que eso da cierto grado de legitimidad, ¿no es cierto?, a las decisiones. Ahora, yo no soy experto en políticas públicas, menos en urbanismo, para poder decirte, ¿vale la pena o no hacerlo? Desde el punto de vista histórico, yo creo que hay que recordarlo todo, ¿ya? Pero las cosas hay que hacerlas conforme a nos duele también. A las reglas. Sí, obvio. Mira, un dato. Una vez yo estaba viendo el cierre de transmisión de la televisión rusa. Y cerraban con el himno nacional de la Federación Rusa, pero además también había un montaje histórico, étnico, en fin, muy, muy bonito. Y la parte histórica era bien notable. Partían con los fundadores del Estado ruso, o sea, en el año 800, y te mostraban un collage de figuras donde estaba Nicolás II, Lenin, Stalin, pero también estaba Yeltsin, estaba evidentemente Putin. En el fondo, los rusos decían, esta es toda nuestra historia, no tenemos por qué esconderla. Adversarios incluidos, exactamente. Por supuesto. Y lo otro respecto a la estación Pirque, creo que fue una de las intervenciones más bonitas. Me hizo un pucherito cuando le pregunté. Sí, hizo un puchero porque me dio pena. Yo había visto solamente la estación en fotos. Como decía un amigo, te lo contaba fuera del aire, un crimen de lesa arquitectura. Pero además, el verla en tamaño original e imaginarme cómo se debe haber visto, me dio pena. Me dio pena. No me sentí contento, me dio pena. Porque hasta el 40, ¿no? Hasta el 42, 43, por ahí, algo así. Y me dio pena porque en el fondo dije, este palacio podría haber sido ocupado para otras cosas. Era una mini estación Mapocho de un arquitecto famoso que era Emile Jequier, que construyó la estación Mapocho, que construyó el Palacio de Bellas Artes. Y en un país, ni siquiera en una ciudad, en un país que no tiene mucho cariño por su patrimonio, esas son pérdidas irreparables. Fue bonito, pero al mismo tiempo fue triste ver esa joya. Fantasmagórico, ¿no? Sí. Algo ahí. Me dio, mira, ¿sabes qué? La nostalgia es para las personas que vivieron algo y ya no lo viven, pero a mí me dio nostalgia. Histórica puede ser. Entiendo. Gracias, Cristóbal García Huidobro, por supuesto historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, por tus reflexiones hoy con nosotros en Frecuencia Pública. Gracias, Daniela. Muy bien. Que te vaya bien. Chao. Lindo miércoles. Chao.